¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estéis viendo esto. El tema del día, vamos a hacer un análisis de los datos como siempre, pero el tema del día, y es imposible orillarlo, son las medidas que se van a tomar en Madrid, ¿no? Llevamos mucho tiempo pidiéndolas, mucho tiempo, son 2 meses y pico aquí, en estos vídeos, 2 meses y pico, en otros lugares menos. Y bueno, por fin han llegado, ¿no? Yo creo que nos invita a un par de reflexiones. Voy a hacer un par de reflexiones antes de empezar con los datos, ¿vale? La primera es, he estado viendo la rueda de prensa. A mí, sinceramente, me ha dado pena. Yo sé que esto cuesta decirlo. Yo es verdad que aquellos que me conocen más por Twitter y tal saben que Isabel Díaz Ayuso en primera persona pues fue muy amiga mía y nos conocimos hace mucho tiempo. Yo conozco a Isa y hay una parte humana que me es imposible separar. Pero en cualquier caso, sea Isabel Díaz Ayuso, sea quien sea, yo lo que vi hoy fueron 3 seres humanos completamente desbordados. ¿Está justificado? Yo no voy a entrar en eso porque sabéis lo que pienso. Porque es lo mismo que pensaba cuando veía a Salvador Illa, a Pedro Sánchez y Fernando Simón, por en nuestro otro lado, dar los datos y dar la información y las medidas en marzo. Es gente que no está preparada para esto. Gente que no está preparada. Entonces, cuando llega este momento no saben lo que están diciendo. Además, es que dan vueltas y vueltas sobre conceptos vacíos porque no saben lo que están diciendo. Hacer un discurso político, cuando no deberían estar tranquilizando a los ciudadanos, empiezan a meterse con que si Sánchez o no sé cuántos o tal, o los otros empiezan con que las comunidades. Y al final se queda la cosa en una cosa desagradable. Isabel estaba hiperventilando desde el principio y yo sinceramente lo estaba pasando mal. Lo estaba pasando mal como madrileño, sobre todo porque veía que había ahí 3 personas que estaban bastante superadas por los acontecimientos, ¿no? Y que ninguna de ellas daba bien los datos, ni que explicaba las medidas, ni sabía muy bien. Es como, bueno, di esto, pues vale, lo digo. Quizá podríamos plantearnos, esta sería una segunda reflexión, que, bueno, como sociedad algo estamos haciendo mal, ¿no? Es decir, estos políticos son los que hemos elegido nosotros. Si a alguien no le gustan Illa, Simón y Pedro Sánchez, y sí, incluyo a Fernando Simón como político, puesto que su rol es político ahora, bueno, ha habido una mayoría de españoles que les han votado. Mayoría, es el partido más votado, si queréis. Con PP y Ciudadanos en Madrid, pues lo mismo. Si a alguien no le gusta PP y Ciudadanos en Madrid, pues que sepan que ha sido el partido, la unión de partidos junto a Vox como socio necesario, pues ha sido mayoritaria en Madrid. Quizá ha llegado el momento de pensar si queremos votar a políticos que tengan una capacidad y un talento propios o a políticos que nos den la razón. Nosotros estamos ahora mismo votando a políticos cuyo único mérito es acercarse más o menos a darnos la razón. Entonces, si yo soy de derechas y digo, los de izquierdas son horribles y lo que importa es el liberalismo o lo que sea, porque son modas también, ¿no? O es España o tal, entonces los que van en contra de España, los socialistas, y los comunistas me caen mal, pues entonces sale elegida la que más te da la razón, que dice efectivamente que son los peores del mundo, los socialistas, los podemitas, los nacionalistas y todos. Y si eres muy de izquierdas o eres muy nacionalista o podemita o lo que quieras, pues te caerán mal los de derechas porque son todos fascistas. Entonces sabe que en el momento en el que no eres de izquierdas eres fascista directamente, ¿no? Y si dices que no eres ni de izquierdas ni de derechas, eres aún más fascista. Bueno, pues entonces, ¿quién sale? El que más hace prender esa llama, ¿no? De darte la razón. Oye, pues es verdad, pues tienes razón. La derecha es horrible. Al final tenemos que convivir, ¿no? Todos. Y al final necesitamos gente que nos ayude a convivir. Convivir no es fácil. Damos por hecho que convivir no es fácil. Es fácil y no lo es. No, es complicadísimo. Ahora se ve, ¿no? Cuando dicen, no, apelamos a la responsabilidad individual. No existe. 47 millones de personas, 47 millones de responsabilidades. Cada una es un mundo. Por eso hay instituciones y por eso hay una cosa que se llama Estado y por eso hay una gente que regula lo que se puede y lo que no se puede hacer. Que la gente son mundos. Y son 47 millones de mundos. Y no todos ven las ruedas de prensa de Simón o de Ayuso. Y no todos saben si lugares interiores o exteriores. No todos saben si esta mascarilla sí o esta mascarilla no. Y no todos, etcétera, etcétera. Y es que es normal. Y habrá quien lo haga mala fe. Pero yo creo que la gran mayoría
bueno, pues simplemente que no sabe, no le interesa esto. Para eso delega, ¿no?, las funciones en gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, gobiernos nacionales. Y yo creo que en esa delegación que hemos hecho, pues que primero lo hemos hecho nosotros, probablemente eligiendo a gente que era mediocre, solo porque pensábamos que nos daba la razón, que era de los nuestros, y luego ellos obviamente no han estado a la altura, como por otro lado era de esperar. Es muy difícil estar a la altura de esto. Es muy difícil estar a la altura de una pandemia global que se repite solamente una vez cada siglo. Si además no llegas, pues lo tienes aún más complicado. Y bueno, ya soltado el sermón, si queda alguien, vamos con los datos y como siempre pues empezamos con NGB para el 2. Lo primero que nos llama la atención, bueno, la cifra de hoy, 14.389 nuevos casos que entran en el acumulado. Es una barbaridad. Es cierto que tiene un poco de truco porque 1.638 son de Murcia. Pongamos que estos 1.638, si hacemos una división un poco burda entre 3, que son 3 días lo que nos están dando aquí, o sea, como 500 y pico, pues que quítale 1.000 de aquí, 1.000 y algo, 1.100, venga, 1.100, le quito 1.100. Pues serían 13.200, ¿no? Aún así son muchos. El jueves se dio bastante bien, el viernes se ha dado peor. Tenemos un crecimiento semanal del 12,1%. Tenemos la incidencia acumulada de 7 días subiendo desde ayer, de 14, subiendo desde ayer. Estamos ya casi en 300, tampoco sería justo decirlo, pero estamos en 267, que es mucho. Tenemos 125.000 casos en 14 días. Son 9.000 casos por día. Cifras sin consolidar, además. Entonces, ya hemos visto en el PDF, os lo enseño en un momento, para que no se me olvide, vemos ya que la cifra pico son 14.000 y que está por aquí. Es decir, aquí ya tenemos días que estamos en 13.000 y mucho. No sé, qué complicado, es que es complicado. No sé qué medidas sí, qué medidas no. Cerrar los parques, bueno, vale. Iremos viendo a ver si funciona o si no funciona. Lo que sí seguimos viendo, y además aquí en el incremento semanal, la razón de tasas, se ve muy claramente es la división brutal que hay ahora mismo en el incremento entre unas zonas y otras. Vamos a dejar en medio a Asturias y al País Vasco, por 2 razones. País Vasco teniendo una incidencia altísima, baja. Asturias teniendo una incidencia, o si queréis, teniendo un incremento muy alto, pues tiene una incidencia baja. Es verdad que, bueno, era la única que nos queda por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes y aquí ya ha bajado. Lo único que lo bueno es que Comunidad Valenciana y Galicia han tomado el relevo, ¿no? Acordaos que 50 casos por 100.000 habitantes era como el límite en este verano de alerta, indicaba que había transmisión comunitaria, ¿no?, descontrolada. Bueno, pues estaban todas y Asturias ha pasado otra, pero afortunadamente hay 2 que han bajado. Esas 2 las dejo en el medio porque no sé dónde ubicarlas, pero claramente digamos que Baleares, Canarias, Cantabria, afortunadamente Cataluña, Ceuta. Bueno, Ceuta voy a subir un poquito. Está en tendencia para abajo. Bueno, Cataluña, Comunidad Valenciana, Ceuta, vamos a meter. Galicia, desde luego, Melilla, desde luego, y País Vasco, pues, que va en el limbo. Pues estas que están aquí en verde amarillo tienen una tendencia muy buena. Siguen teniendo una incidencia acumulada, sobre todo a 14 días, más alta de la que nos gustaría. Pero la tendencia es buena. Una bajada del 20%, una bajada del 17%, bajada del 13%. Son bajadas importantes. El problema es que tenemos subidas. Hay otras tantas comunidades autónomas, Asturias, eso lo dejo un poco en el medio. Andalucía incluso voy a dejar en el medio porque está un poco en el medio. Tiene una incidencia relativamente baja. Y sube, pero no sube mucho. Hoy sube un poquito más que otros días, ¿eh? Pero tenemos Aragón, que había bajado una barbaridad, que había conseguido estar en meseta, y de repente otra vez vuelve a subir con una tendencia además negativa. Es decir, la incidencia acumulada de 7 días es más de la mitad que la de 14. Eso quiere decir que la proyección estaríamos hablando de 5.000 casos, pues a lo mejor 380, 390 de incidencia acumulada de 14 días, ¿no? Es decir, esto irá subiendo conforme va pasando el tiempo. Eso es mala noticia porque volvemos a estar casi cerca de los 400, ¿no? Teruel y Zaragoza, además, son las que destacan más. Tenemos Castilla-La Mancha descontrolado. García Paje dice mucho lo de Madrid, ¿no? Esto es por Madrid. Yo creo que en Toledo sí. O sea, las dos... hay 3 incluso que están desfasadas en Castilla-La Mancha. Las 2 que más son Toledo y sobre todo Ciudad Real. Ciudad Real por segunda vez. Curioso.
La tercera es Guadalajara. Hombre, Guadalajara y Toledo, sobre todo Toledo, es que Toledo es que pega con el sur de Madrid. Toledo, estamos cerquita de Fuenlabrada, estamos cerquita de Valdemoro, estamos cerquita de Parla, con lo que, es que son focos importantes en el sur de Madrid que están muy cerquita de Toledo. Pues es normal que haya una relación compleja. Con Guadalajara pasa algo parecido. Guadalajara está cerca de Alcalá, está cerca de Coslada, está cerca de Torrejón, está cerca de sitios que también han sido problemáticos. Oye, en Ciudad Real es la zona que nos pasa y Ciudad Real a mí no sé si me acaba de cuadrar. Como mucho lo que me cuadra es que habiendo relación con AVE, estando unido con el AVE, Madrid y Ciudad Real, haya gente de Ciudad Real que vaya a trabajar a Madrid, se mezclen en el mogollón de metros, historias, cercanías, y lo traigan de vuelta. Pero claro, por esa misma regla de tres puede alguien, un madrileño, coger y decir, bueno, no, ¿y si lo han traído ellos? Y si resulta que nosotros estábamos también y han venido de Ciudad Real, pues no sé, hijos, que los virus que no entienden de nacionalidades como para entender de tu pueblo. Si son de tu pueblo, son del de al lado. Así que, bueno, en cualquier caso, la situación de Castilla-La Mancha. Castilla y León pasa algo parecido, porque con Segovia está bastante alto. Ávila, sin embargo, no. Son las dos comunidades las dos provincias, perdón, que son limítrofes con Madrid. Salamanca es la que más, que en principio. Pues mucha relación Madrid-Salamanca. Hombre, algo habrá, pero no especialmente. Así que ahí no podemos culpar sin más a Madrid. León se ha recuperado bastante bien, por ejemplo, aquí. Y Burgos también. ¿Cuál más sube muchísimo? Extremadura. Extremadura se ha metido en un mogollón. Extremadura era muy bien. Ha ido muy bien todo el rato. Y de repente nos dio el 36% semanal sobre ya unas cifras de volumen respetables. Murcia, 23%, después de actualizar hoy por fin, después de tres días. Lo mismo, altísimo. Y luego Navarra por encima de todo. La situación de Navarra es muy complicada. Estaríamos todos hablando de Navarra si no fuera por Madrid. Madrid va a merecer un análisis aparte, como siempre. Pues un 35,4% de subida semanal y ya la incidencia por encima de 550 casos cada 100.000 habitantes. Y sabiendo además que lo que viene es peor, porque la incidencia de 7 días es más de la mitad. Entonces, bueno, eso no nos cuadra. Luego La Rioja sube y baja. La Rioja está muy mal y sube. Pero claro, La Rioja son tan pocos casos que realmente 800 casos a la semana, cuando estamos hablando de 21.500 en Madrid, pues es complicado hacer comparaciones en ese sentido, ¿no? Complicado. Entonces, bueno, La Rioja ya le tocó duro en la primera ola con el funeral de Haro y a partir de ahí todo se complicó. Y en esta, pues se ve que también. Nos íbamos a ir a Madrid, ¿no? Como detalle especial y aquí ya me recurro a mí mismo. Hoy han metido 5.104 nuevos casos. Y lo que me sigue chocando cada vez es que, bueno, primero, los retrasos son enormes, porque lo que se da del día anterior es como una cuarta parte hoy, prácticamente, incluso menos de una cuarta parte hoy en concreto. Pero es que si sumas los 2 días te dan la mitad, es decir, de hoy y de ayer, o sea, de ayer y antes de ayer, solo tienes la mitad de los casos. Vas metiendo tal, los del martes, y si metes los últimos 6 días prácticamente, que te dan como un 60-70%. Es que hay otro 30% de casos que todavía son antiguos, ¿no? Lo puse en algún lado, no sé si está por aquí, pero vamos, son... lo debí poner en otro lado. Aquí, 672. 672 son de antes del 1 de septiembre. 672 casos que se han dado hoy, que se han fechado hoy. O sea, si solo hubiera 672 casos, ya sería una cifra alta. Pero 672 casos viejos, pero como de antes del 1 de septiembre, ¿no? Bueno, más cositas que vemos de Madrid. Bueno, que esto sigue subiendo, ¿no? Y que estamos en cifras pues, que nos llevan a principios de mayo en cuanto a las UCIs y en cuanto a la hospitalización, pues un poquito, sí, principios de mayo también, sí, más o menos la misma cifra para las dos cosas, más o menos por aquí, quizá un poquito más mediados, ¿no? Segunda semana de mayo. Esto se sostiene, decimos muchas veces, se sostiene porque se están dando muchas altas. Conforme vaya subiendo el número de ingresos, que es esto que me interesa mucho, y que vemos que va subiendo poco a poco, semana a semana, no pega saltos como aquí, pero tampoco va a pegar saltos de bajada como aquí. Mientras tengamos un nivel de ingresos que esté por encima de los 400, 450, tenemos ya complicado, porque si damos 300, 350 altas al día, son muchísimas de media. Si vas llevando a más gente, llegas a más grupos de riesgo, las hospitalizaciones son más largas.
y se empieza a ver lo que se está viendo ahora, ¿no? Que ya empezamos a tener los hospitales un poquito más llenos. En fin, esta es la situación de los hospitales en Madrid. Luego veremos en España en total, porque yo sé que hay mucha gente que no es madrileña que está hasta las narices de Madrid. Pero, hijos, hoy toca. Estos días de que... Otros días ha sido Aragón. ¿Yo qué le voy a hacer? Estaba yo contento con la dinámica de los últimos días de autorización. Es decir, bueno, parece que los últimos días, las autorizaciones de los últimos días son más bajas que las de la semana pasada. No. No, no es una cambio de tendencia, era retraso, simplemente que están actualizando esta semana más tarde que la anterior. Entonces, estos días que eran muy buenos, lunes, martes y miércoles, pues ya no son tan buenos. Y de hecho, incluso metiendo jueves, que bueno, pues tampoco es una barbaridad, aunque es una subida respetable, pues el total de la semana sale que esta semana se ha notificado un 23,51% de casos más. Si nos vamos al acumulado, ya consolidado más o menos, pues sabemos con mucho retraso, con lo que es difícil hablar de consolidaciones, pero bueno, la tendencia sí estaría consolidada, pues nos encontramos con esto. Si tenemos los últimos 4 días, que eso sí que no, ahí no me meto porque caen que caen 500 casos de repente, con lo que eso sí me modifica todo. Pero esto que va más en goteo, pues sí se ve, pues eso, que la última semana de agosto, que yo pensaba que era estabilización, no lo fue, en realidad, subía casi el 7%, y la primera de septiembre, que yo pensé que era la que subía, pues no subía tampoco tanto, también subía un 7%. Bien, la siguiente semana, la segunda semana de septiembre, es cuando se disparó. Este fin de semana fue muy malo. Este fin de semana, 7 fue lunes, fin de semana el 5 y el 6, con los datos del 7 fue horrible. Y a partir de ahí no mejoró. 24,73% de crecimiento. Cuando ya habíamos conseguido bajar al 6, este retirando en una meseta. Y bueno, lo que son los índices de esto tampoco, en realidad, tampoco es fiable. Es una cosa que hago yo sabiendo que no está bien, pero bueno, que como no sé cómo hacerlo, porque no hay una manera de hacerlo. Se supone que los casos están fechados por fecha de diagnóstico en el PDF de Madrid, digo, la serie histórica de Carlos III es por síntomas. Diagnóstico, entonces, bueno, el diagnóstico y el ingreso tienen que pasar unos días, que empeoras. El ingreso a la UCI pasan unos días, de la UCI que te mueres pasan unos días. Tampoco es tan así, porque normalmente la gente no pasa por UCI, como estamos viendo. El número de fallecidos, el número de UCI es muy parecido porque muchos mueren directamente en planta o mueren en una residencia o mueren en su casa. Pero lo que sí nos sirve es un poco de indicación. Lo ideal sería pues, tener una mediana y coger los casos y tal, y entonces sobre esos porcentajes de la primera semana, la segunda semana cuántos ingresos ha habido, y luego a finales de la segunda semana cuántos han entrado en UCI y tal. Complicadísimo. Muy, muy complicado. Entonces, bueno, lo hago así al mogollón. Y yo creo que es más o menos indicativo de que estamos, bueno, bajando un poquito la tasa de mortalidad, es decir, puede que no acabemos en el 1% en septiembre, yo estaba convencido. Yo creo que como meten tantos casos viejos, pues es complicado. Y afortunadamente el subidón de muertos no ha llegado. Es decir, hoy han metido 33, que son muchos, pero son casi los mismos que había metido el lunes, creo. Creo que son los mismos. El lunes o el pasado viernes, creo que el lunes dieron 33. Con lo que bueno, pues, no se está produciendo esta escalada en el número de fallecidos. Va más lento, se producirá, desgraciadamente, pero todavía no. Entonces, bueno, vemos que sigue estando pues, en torno al 10-11% de ingresos sobre casos y en torno al 1% de UCIs. Y es que esto quiere decir que conforme sigan aumentando los casos, pues es que no queda otra. No queda otra. Seguirán aumentando las hospitalizaciones. Si nos vamos a las cifras del Ministerio para todo España, vemos que las camas ocupadas de COVID son el 8,7%. Vemos que por encima del 10% ya entra Castilla y León. Castilla-La Mancha sube al 13%, es la segunda. A mí Castilla-La Mancha me preocupa bastante. Aragón sigue en el 12%, Baleares en el 11%. Baleares que sigue bajando, pero sin embargo tiene una hospitalización bastante alta. País Vasco 11% y La Rioja 12%. Y el resto pues, subiendo poco a poco. 8, 9, 8. Ahí estamos varias con cifras altillas, ¿no? Y una media es del 8,7%. Que bueno, insisto, quizá un 8,7% no parece mucho, pero claro, un 22% en Madrid, por ejemplo, que dices, bueno, claro, además repartido en sur y norte de una manera tan desigual, pues ahí hay hospitales que estarán en 50, 60, 70% de ocupación COVID. Y además lo de siempre, una cifra de ingresos diarios que hoy no pasa de los 1.300, pero se queda en el borde, 1.299, pues ya puedes dar altas. Entonces esto en cuanto se descoloque de alguna manera, que cojas y sigas dando 1.000, 1.100, 1.200 altas, pero empiezas a subir a 1.500 ingresos, pues se te va de las manos. Para ver en qué ciudad, en qué comunidades sí, en qué comunidades no, me voy a Miguel Ángel Reynoso, a @mianrey, y vemos un poquito el panorama que veíamos antes con los casos, con pequeñas diferencias, pero también depende de la actualización, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos varía?
Nos varía que Castilla-La Mancha, que decíamos que estaba muy mal de casos, pues sin embargo hoy ha dado una cifra de hospitalizados que baja. Castilla y León mal de casos y sube. Madrid mal de casos y sube. Cataluña bien de casos, pero sube un poquito. Pero 6 casos es un poquito. País Vasco, tendencia a la baja, ahí coincide. Murcia, tendencia a la alza en casos, pero a la baja en hospitalizaciones. Pues bien, esto es de un día, tampoco vamos a hacer aquí un gran análisis, ¿vale? Galicia sube un poquito, Navarra, pues también preocupa si esto se sigue manteniendo, ¿no? Porque una subida gorda, o sea, 33 sobre 150 que había antes es un 20 y pico % en un día. En fin, en total, pues 124. Si nos vamos a las UCIs, pues 24 más, ¿no? Con solamente 3 lugares donde las UCIs no... Las UCIs bajan directamente. E insisto, esto es burocracia, es decir, tampoco... Actualizas hoy, pues actualizas hoy y te salen unas cifras raras, ¿no? Nos vamos al tercer factor, que es el de los fallecidos. Sanidad nos da datos, bueno, hoy ha metido como 90 y pico casos, hoy ha metido 400 y pico, según en 48 horas. Nos da esto, que esto está muy bien, que es las muertes por día. Vemos que tenemos aquí este 81, que yo creo que ya estaba ayer en 81. Esto se irá actualizando y seguirá subiendo, ¿no? Pero se ve muy claramente, pues eso, que los 2 últimos días pues no está actualizado. Con lo que la cifra es bastante mayor. Aún así, creo que esto daba casi 800. Casi 800, más o menos era esto. Hablo un poquito de memoria, ya no me acuerdo. Lo tendré en algún lado. Si no queréis que hable de memoria, al final el que no quiero hablar de memoria soy yo. Esto es lo vamos a ver ahora de Homo sensatus. Aquí, 432 en la última semana, 869 en los últimos 14 días. Y es incompleto, ¿no? Porque lo más completo es esto de Homo sensatus, que en realidad las comunidades autónomas él se toma la molestia de actualizarlos con mucha paciencia, ¿no? Y vemos que ya tenemos por encima de 100 en los últimos días. El último, que no está actualizado en absoluto, pues no está, está en 90. Pero los 4 días anteriores ya está por encima de 100. Bueno, eso coloca 616 en la última semana consolidada, pero esta semana ya va a estar en 800 o 900 en una semana. 800 o 900 en una semana ya nos coloca en una perspectiva de 3.800, 4.000 casos en un mes. Es que estábamos diciendo hace 10 días que 2.500 eran muchos y que si pasamos de 3.000, estamos hablando de una posibilidad de 4.000 casos, 4.000 fallecidos en un mes. Esto es tremendo. Tremendo. Una posibilidad, si esto sigue subiendo, por supuesto, si no lo damos por actualizado. Si consiguiéramos parar, que no lo vamos a conseguir, porque las medidas no hacen que las cosas mágicamente paren, hace que a la semana, 2 semanas bajen los casos y tal. Esto lo hemos explicado muchas veces. Es que si paramos en 125 por día, pues es que eso, 125 por 3, pues justo. Pues 3.600 tal, un día más, 3.800. Pues, y complicado va a ser parar en 125 al día. A mí, yo no lo entiendo, sigo sin entender que esto haya pasado. Sigo sin entender que hayamos tenido 2 meses de margen viendo venir la ola, porque lo de marzo sí nos cayó encima, no sabíamos detectarlo, no lo estábamos buscando. Eso es un error. Pero bueno, es un error que podía pasar. Y no tomamos ninguna medida, y de repente tsunami, ¡buah! 5.000 casos, 5.000 hospitalizados al día. ¡Ostras! Aquí no, goteo chino, poco a poco. No pasa nada, no pasa nada. El turismo, el verano. Hay que salvar la temporada de verano, el verano. El turismo, el verano, el trabajo. ¿No? Yo lo entiendo la preocupación. Si es que el PIB se ha desplomado. Si lo entiendo, si no soy idiota. Y estarán las finanzas públicas destrozadas, pese al préstamo de Europa. Pero que acabemos en un escenario en el que tengamos que estar viendo a ver si son 3.000 o 4.000 muertos por mes, empezaron a ser cifras muy serias. Con este pequeño enfado por España lo dejo y bueno, vamos a seguir repasando a viernes, repasando la cifra de Europa. Viernes son días raros, porque para algunos países son muy malos y para otros no tanto. De un primer vistazo ya veo que Francia se ha disparado. 13.215 casos, 154 muertos. Se ha disparado sobre el disparo. Es decir, sobre una cantidad que ya era enloquecida de antes. Hoy España, por ejemplo, en Wolometers mete solamente los datos del último día, en vez de meter los de los 14.000 que habíamos dicho. Con lo que tampoco vamos a tomarnos esto como... No sé cómo actualizan los datos de Francia. Esto es lo que me es más fácil para tenerlos todos juntos, pero puede que haya variaciones entre estas cifras y las oficiales. Veo que Bélgica, disparado. Veo que Holanda, disparado. Veo que Italia y Alemania se mantienen. Veo que Reino Unido sube bastante. Voy a ver si esto que veo
sobre qué tendencia anterior está funcionando. Lo llevamos viendo una serie de días, pero es bueno siempre que comentemos esto mismo que estamos comentando hoy de, bueno, qué datos más malos. Mañana lo verificaremos también, o mañana no, porque mañana no hago vídeo, el sábado. Pero el domingo lo verificaremos, ¿no? Para ver cómo ha ido la cosa. Vemos que Bélgica, pues eso, para arriba tirando, también poco a poco, pero muy para arriba tirando. Vemos que Reino Unido, y los datos de Bélgica son enloquecedores. Si de verdad han detectado 2.000 casos, 2.000 casos es una barbaridad. Que Reino Unido, bueno, pues va como a tirones, pero ya ha metido 4.000 y pico, con lo cual mañana otra vez el tirón será para arriba. Holanda ha metido 2.000 casos hoy. Bueno, no sé, yo es que ya que flipo. Y mirad cómo está la cosa. Holanda están en un mogollón tremendo. Holanda están en un mogollón tremendo. Y Francia, pues lo mismo. Y además ahora con Francia, pues eso, con actualizaciones de fallecidos pues muy serias. Porque hasta aquí, fijaos que parecía que esto se convertía más en el Tourmalet, pues en Vilar de Lans, y aquí metes 14.000 casos. O sea, esto mañana va a estar aquí. Situación muy compleja. Situación muy compleja. Último repaso al mundo para ver la India, sobre todo. Bueno, siguen con más de 1.000 muertos por día, eso no varía. Y no han llegado en toda la semana a 100.000 casos. Pero vamos, esto lo veremos también el domingo, que lo aprovecho un poquito para hacer un repaso de distintos sitios. Vemos que tanto los casos diarios, que bueno, parece entrar en una pequeña meseta, pero también parecía aquí, y luego fijaos, como los muertos, pues siguen subiendo. Es decir, no ha habido un momento en el que hayan dejado de subir. ¿Suben a lo europeo? No. Suben más lentamente, pero no dejan de subir. Pues con esto, amigos, lo vamos a ir dejando. Hemos hecho un análisis completo de todo. Hemos hecho el sermón de la entrada, hemos hecho un poquito de visionado de los casos de Madrid, pero no solo de Madrid, porque ya está bien. Hemos hablado de Navarra, de Castilla-La Mancha, hemos ido por provincias, viendo donde las cosas estaban bien y mal. Hemos visto Aragón, que a mí me preocupa Aragón, porque es un caso de éxito, ¿no? Que de repente se ve truncado, no ha sido un éxito. Es un éxito parcial. Pero también hemos visto comunidades que van muy bien, ¿no? Y eso está muy bien. Comunidad Valenciana va muy bien, Galicia va muy bien. Creo que son las dos que mejor van ahora mismo, ¿no? Canarias también va muy bien, Baleares. Cataluña en meseta con tendencia a la baja, bien. Tienen que bajar más, pero bueno. Hemos visto Europa, hemos visto el mundo. Joder, es que hemos visto de todo, ¿eh? En media hora. Así que nada, os dejo ya, que me tengo que ir a dormir, que ya es hora. Os mando un fuerte abrazo y os digo lo que os decía hace 2 meses. ¿Os acordáis? Cuidaos. ¿Os acordáis del mensaje de 2 meses? 2 meses largos. No, Julio, cuidaos mucho. Cuidaos mucho. Todo lo que no tengáis que hacer, todo lo que no tengáis que hacer, hacedlo el año que viene. No era tan difícil que saliera alguien, de alguna autoridad de algún lado diciendo esto mismo, ¿no? En fin, nos veremos el domingo, yo creo. ¿Vale? Y si no, ya la semana que viene. Un saludo, tenéis toda la información en patreon.com/guillortiz, en el canal de YouTube, si lo estáis viendo en YouTube, os podéis darle al like y hacer un follow. Y luego en Twitter, en @guillortiz_77, tenéis diariamente pues, un montón de curiosidades y datos, y no solo del COVID. Ojo. Un saludo, hasta luego.